Capítulo 59. Nunca aceptes comida de extraños. Comenzamos. Hola, soy Juan Carlos. Quiero contarles una historia familiar que, si bien pasó en mi círculo cercano, perfectamente puede ser una historia de terror a la altura de una película o de una leyenda. Somos una familia extensa. La familia de mi mamá es muy amplia. Mis abuelos maternos tuvieron 5 hijos, 2 mujeres y 3 hombres, por lo que tengo 3 tíos y una tía. Y bueno, mi mamá. Mi familia es muy unida. Celebramos con frecuencia cualquier situación como cumpleaños, ascensos laborales o logros escolares, todos juntos en la casa de mis abuelos. Mis abuelos tienen un muy buen estilo de vida. Esto porque mi abuelito tiene varias casas que renta. Además, tiene una empresa dedicada a vender todo tipo de herramientas para el campo. Le va muy bien y puede vivir tranquilo y sin apuros con mi abuelita. Mis abuelos siempre han sido la referencia, el corazón y la brújula de mi familia, por lo que se nos venía una situación muy intensa y difícil de superar, aunque para ese momento no lo sabíamos. En la empresa de mi abuelo había surgido una vacante, ya que su secretaria estaba embarazada. Había dado a luz, entonces estaría varios meses sin asistir al trabajo. Yo había salido de la preparatoria y tenía ciertas ganas de quedarme un año completo para estar en la casa o entrar a trabajar. Esto antes de meterme a la universidad. Al final ni entré a trabajar ni me quedé en la casa. Lo que sucedió es que entré a la universidad y aunque me ofreció mi abuelo estar unos meses trabajando en su empresa, un arrebato de mejor querer comenzar la universidad de inmediato me ganó. Días después nos enteramos que mi abuelo había contratado a una chica que había pasado por ahí, y al ver el anuncio preguntó por el empleo. No tenía experiencia, pero sí tenía muchas ganas de trabajar, y fue quizás eso que mi abuelo le removió algo, ya que él, a pesar de que tiene mucho dinero, todo lo ha conseguido. Todo ha sido a base de esfuerzo y sacrificio. Él llegó a este mundo sin nada y ha logrado hacerse de muchas cosas, lo cual es un ejemplo para toda la familia. La chica comenzó. Poco a poco se dio cuenta que ella venía de un pueblo del interior del país y no tenía prácticamente nada. Esto que les voy a contar es información que logramos reunir tanto con trabajadores de confianza como cosas que la familia empezó a notar. La chica, desde el comienzo, se le empezó a ver muy pegada a mi abuelo, lo cual, al principio, creían que era normal. Él la había entrevistado, por lo que no era extraño que al ser la primera persona con la que hubiera hablado, es a quien le tuviera más confianza. Pasaban los días, y aunque ya hablaba con más personas, era como si no quisiera soltar a mi abuelo. Según lo que nos enteraríamos después por los empleados, la chica comenzó a llevarle comida, lo cual no fue raro al principio, porque en realidad pudo haber sido tomado como una manera de gratitud, pero pasó de hacerlo ocasionalmente a hacerlo siempre. Mi abuelo al principio no quería, pero con el pasar del tiempo se le llegaba a ver hasta desesperado porque se llegara la hora de la comida. Esto, claro, para comer lo que había preparado Irene, que era como se llamaba. Se había vuelto algo incómodo, ya que empezaban a sospechar que mi abuelo empezaba a tener una aventura. Yo no, yo jamás lo hubiera creído, pero no se equivocaban. Me sorprendió muchísimo al saber esto, porque para mí, mis abuelos eran un modelo de muchas cosas, pero principalmente del amor que hay entre dos personas. A mi abuelo se le empezaba a ver como ansioso, y sin esa cualidad que él siempre había tenido, y era la de ser una persona tranquila y templada. Es como si anduviera todo inquieto todo el rato. Por esos días, hubo una comida en la casa de mis abuelos. Mariana, mi prima, había ganado una competencia de baile, y para celebrarlo le habían preparado una comida en domingo. Esto, claro, en la casa de mis abuelos como era costumbre. Allí tuvimos oportunidad de ver al abuelo. Se veía raro. Se veía como intranquilo. Los ojos los tenía muy abiertos y parecía que no encontraba su sitio en la mesa. Se levantaba cada rato, luego se sentaba, se salía al jardín a fumar, lo cual fue muy extraño, ya que tenía tiempo de haber dejado el cigarrillo.
Pasó ese día y yo, aunque aún no sabía nada de este contexto, sí noté el comportamiento de mi abuelo que lo hacía sentir como ajeno. De regreso a casa se me pasaba mucho por la cabeza qué estaba pasando. Así transcurrieron los días y la abuela cayó enferma. Recuerdo bien cuando nos avisaron. Era entre semana. De madrugada sonó el teléfono y mi mamá contestó. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube, seguirnos en nuestro podcast en Spotify, además de nuestras redes sociales. Continuamos. El sonido del timbre como que medio me despertó, pero no fue hasta que mi mamá hablaba con mi papá, con voz asustada y acelerada, que terminé de despertar por completo. Mi abuela estaba mal. Se le había bajado el azúcar y mi abuelo la había llevado a urgencias. Estaba como fría y decía que no podía ver nada. Mis papás salieron y yo me quedé con mi hermana menor que estaba dormida. Debía quedarme para cuidarla. Mis papás estarían al pendiente por si pasaba algo. Al día siguiente no fui a la escuela. Tenía entrega de una exposición en equipo y todavía recuerdo bien cómo al principio mis compañeros de equipo se medio molestaron. Pero al contarle lo que había pasado me dijeron que no había problema. Mis papás llegaron al atardecer. Mi mamá estaba con los ojos rojísimos. Nos saludó y se metió directamente a su habitación. Mi papá se acercó a nosotras y nos contó que la abuela había pasado de haber sido estabilizada a agravarse su situación y un par de horas después había quedado en coma. No había una explicación. Mi abuela no tenía problemas de diabetes ni ninguna enfermedad crónica. Los estudios que le habían realizado no habían arrojado nada extraño. No se sabía exactamente qué le pasaba, pero estaba mal. Pero 3 días después estábamos en el cementerio enterrando a mi abuela. Fue un golpazo para todos. Pero algo que también afectó mucho a la familia sería que una semana después mi abuelo presentaba a Irene, sí, a Irene, como su nueva pareja. ¿Cómo era posible? Apenas una semana atrás mi abuelo y todos estábamos velando a nuestra abuelita y de pronto ya tenía novia. Este anuncio lo hizo como es una tradición, en domingo, durante una comida. La mujer llevó comida. Varios estábamos tan molestos que no comimos de lo que ella había preparado. Solamente el novio de una prima y una tía. Ambos, al día siguiente, se pusieron muy mal del estómago. En el grupo de la familia se habló de esto, y para nada nos pareció una casualidad. Investigamos con los trabajadores y ahí nos dimos cuenta. Nos enteramos que le llevaba comida diario a mi abuelo, y que tiempo después le llevaba comida para que se llevara a su casa, y le compartiera hasta a mi abuelita. Esto fue muy extraño, y lo platicamos en el grupo de la familia que hicimos aparte, donde no estaba mi abuelo. Decidimos seguir investigando. Meses después, mi abuelo daba la noticia de que se casaba, haciéndolo lo más formal posible. Se casó por lo civil, incluyó a la mujer en el testamento y también se casó por la iglesia. El enterarnos de esa noticia y asistir a esos eventos nos hizo sentir un presagio de algo malo. Un par de semanas después, mi abuelo cayó en cama. Se había empezado a sentir muy enfermo. Le dolía el estómago. Las piernas las sentía muy débiles y había bajado significativamente de peso. Nos turnábamos para cuidarlo en su casa. Al principio, Irene, su esposa, se opuso, diciendo que no era necesario y que ella no quería molestarnos. No sirvió de nada. Nadie le hizo caso y armaban horarios para saber la hora y el día que cada uno tenía para cuidarlo. Allí, en una ocasión, mientras le tocaba estar cuidando al abuelo, un primo mío descubrió unos frascos con lo que parecía ser especias, pero que no tenían etiquetas. Lo tomó y buscó olerlo para saber qué era. Y al hacerlo, olía horrible. Tan solo al olerlo le provocó un vómito. Él, alterado, le llevó el frasco a Irene preguntándole qué era y ella se puso muy nerviosa. Se lo arrebató y le dijo que no era nada. A partir de ahí, es como si sola se hubiera echado de cabeza. Desde ahí empezamos a cuadrar qué es lo que posiblemente haya pasado. ¿Qué tal si Irene había preparado algo de comer a mi abuelo?
Esto para provocarle un cambio en su forma de ser. ¿Qué tal si a la abuela le había mandado comida para provocarle quizás lo que le pasó? Declaraciones fuertes, pero en este momento nos permitimos pensar cualquier cosa de ella. Mi papá, que a pesar de no ser su hijo, tenía una relación muy cercana y de mucha confianza con mi abuelo. Habló con él. Entre lágrimas, mi abuelo pareciera haberlo confesado todo. Él sabía que estaba siendo afectado por lo que Irene le estaba dando de comer, que al darse cuenta, había dejado de ingerir lo que le llevaba a ella. Esto fingiendo comerlo, pero en realidad lo tiraba. Pero no pudo hacerlo por muchos días, ya que la comida que no le llevaba a Irene no la podía consumir. Solamente entraba por su boca, pero luego la expulsaba. Se dio cuenta de que algo andaba mal. No tuvo más remedio que regresar a comer la comida de Irene. Así que siguió comiendo aceptando su situación, y que tarde ya era para que la abuela también diera marcha atrás. Pero no fue sino hasta el día en que la abuela falleció que se dio cuenta de lo grave que era todo. La manipulación que tenía Irene sobre él era demasiada. Toda la familia se enteró de esto y decidieron hacerle frente a Irene. Un domingo en la casa del abuelo llegamos todos y le dijimos que ya sabíamos todo lo que había estado pasando. Le dijimos que la policía estaba en camino para llevarse la presa y que tendría que responder por la abuela. Ella salió de la casa corriendo. Únicamente llevaba con ella el celular en la mano. No sabíamos si funcionaría, pero lo hizo. Además, no podíamos probar que ella lo hubiera hecho, a pesar de que sabíamos que sí. A mi abuelo lo llevamos con un curandero, y aunque no volvió a caminar, se pudo recuperar y hoy en día lo seguimos teniendo en casa con cuidados y atenciones, pero podemos seguir disfrutándolo. Volvió a ser él, el hombre que es más tranquilo y relajado del mundo. Y de Irene ya no supimos nada. Parece que logramos asustarla cuando la confrontamos. Les mando saludos y les dejo un consejo. Nunca, pero nunca, acepten comida de cualquiera, y menos un extraño. Saludos.